La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos en esta experiencia de la Lectio Divina durante estos días santos, miércoles santo. Nos encontraremos con la palabra de Dios todos estos días, como lo hemos hecho, y creo que lo hemos tomado como un pequeño retiro espiritual, como les decía, después de ir meditando este día lunes santo, después ayer con esos textos hermosísimos. Hoy nos encontramos igual con otra experiencia. ¿Se recuerdan que les decía yo ayer de recostar nuestra cabeza en el pecho de Jesús para escuchar esos latidos de amor? Ojalá que lo vayamos haciendo, ojalá que nos detengamos un tiempo, un momento, como les decía igual, que saquemos un tiempo en nuestra casa en esa semana para hacer esa meditación en silencio, para encontrarnos en el silencio de la vida con el Señor. Que esta semana no se nos vaya a ir en el vacío, o que no se nos vaya a ir esta semana sin hacer nada. Padre, pero es que mire, no voy a ir a misa, no puedo participar en la iglesia como otros años, que no hay procesión. Tranquilos, que cada año tiene que ser diferente, y la diferencia se marca no solamente porque hay tradiciones que cumplir, porque hay procesiones o porque no hay procesiones. La diferencia está en abrir el corazón a una experiencia de amor. Ahí está la diferencia, en abrir el corazón. Si a este año se nos ha permitido vivir la Semana Santa de esta forma, aprovechémosla al máximo. Quizá el año pasado, con la premura de que se nos cerró los templos y tantas cosas que nos tocó vivir al inicio de la pandemia, ahora en el recorrido que hemos hecho ya durante un año, es necesario descubrir la voluntad de Dios. No nos podemos echar para atrás ahora. Necesitamos aprovechar al máximo esta experiencia de esta Semana Santa para profundizar. Para eso entonces nos pondremos en las manos del Espíritu Santo, pidiéndole a Él, como ya todos los días lo hacemos, que abra nuestra mente para comprender la palabra, que abra nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios, ¿no? Porque necesitamos proclamar la grandeza del Señor. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia, te pedimos que nos ayudes para que esta palabra que se nos va a proclamar el día de hoy quede resonando en nuestros corazones, pero para eso necesitamos que abras nuestros oídos para escuchar, para comprender, para vivir y para proclamar. Para escuchar, abre nuestros oídos, para comprender nuestra mente, para vivir nuestro corazón y para proclamar nuestros labios, Señor. Que podamos comprender bien esta palabra y que quede en este miércoles santo resonando tu palabra en nuestro interior. Espíritu Santo, en tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano, estamos en este pequeño retiro espiritual de la Lectio Divina. Vamos ahora, hermanos, a leer la palabra de Dios. Fíjense bien, vamos a leer el Evangelio, pero al momento ya de entrar a la explicación del texto, voy a leer la primera lectura. Porque entonces necesitamos agarrar el elemento de esa primera lectura del tercer cántico del siervo. Ya leímos el primero el día lunes, ya leímos el segundo, el primero en el capítulo 42, el segundo en el capítulo 49 y el tercer cántico del siervo está en el capítulo 50 de Isaías. Necesitamos leer este texto para comprender algunos puntos que usaremos para igual después comprender el Evangelio. Pero primero vamos a leer el Evangelio, que es el que vamos siguiendo todos los días en nuestra meditación. Recuerden, vamos a leer el Evangelio, después voy a leer, cuando ya estemos en la primera parte, leeré el cántico del profeta Isaías, del siervo, del tercer cántico, para que comprendamos el texto. Entonces, el Evangelio está tomado de Mateo, el evangelista Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Fíjense bien, Evangelio según San Mateo, ya cambió porque estamos leyendo Juan, ahora leeremos Mateo,
Mateo, en el capítulo 26, versículos del 14 al 25. Búsquelo para que juntos hagamos el ejercicio. No me dejen solo, por favor, con la palabra. Acerquémonos juntos. Acérquese usted a la palabra, disfrute estar junto con la palabra y así vamos a comprender la voluntad de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. ¿Lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, maestro? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a leer la primera lectura. Y está tomada del profeta Isaías, es el tercer cántico del siervo, en el capítulo 50. Ya leímos el lunes el primer cántico, capítulo 42, leímos, como les había dicho ya antes, el segundo cántico, ayer, capítulo 49, ahora estamos en el tercer cántico, de Isaías, capítulo 50. ¿Qué dice el texto? No me interesa que lo busquen ahora ustedes, ya tendrán tiempo para hacerlo en su meditación personal. Ahora solamente escuchémoslo porque vamos a tomar algunos puntos que nos van a ayudar para comprender el Evangelio. Vamos a ver. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces ya leímos esta primera lectura. Si se fijan, es un texto con mucha esperanza, es un texto hermosísimo. Obviamente estos textos se aplican a Jesús, son los cánticos del siervo, son 4.
Lunes primero, martes leímos el segundo, hoy estamos leyendo el tercero, el viernes leeremos el cuarto cántico, que es hermosísimo. Esa explosión de amor en ese cántico. Y entonces, como les decía, necesito que comprendamos esta lectura llena de esperanza para irnos luego al Evangelio. Fíjense bien, dice la lectura: el Señor me ha dado una lengua de experta, ¿para qué? Para confortar al abatido con palabras de aliento. El Señor conforta al abatido. Y luego, mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído como discípulo para escuchar bien, pero es para confiar plenamente en el Señor. Dice, me ofrecí mi espalda y me golpearon la mejilla y jalaron mi barba. Dice, el Señor me ayuda. Fíjense bien, entonces ahí comienza ese texto lleno de esperanza, ¿no? El Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y no quedaré avergonzado. El Señor me ayuda, no quedaré avergonzado. Cercano está de mí, cerca el Señor. Y dice, cerca está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusará? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. Fíjense bien entonces, ¿no? ¿Cómo va diciendo? El Señor mi ayuda para que no quede defraudado. Endurece, está cercano. Y termina nuevamente con, el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Es la confianza puesta en Dios. El Señor es mi roca. Con el Señor conmigo no temo, porque el Señor es la defensa de mi vida, dirá la misma palabra, ¿no? El Señor es la defensa de mi vida. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, es poner la vida en las manos del Señor. Eso es lo que está confiando el profeta Isaías, ¿no? Ha puesto su confianza en el Señor. Ha escuchado la voz de Dios. Ha confiado plenamente en el Señor. La vida del profeta está puesta en las manos de Dios. Y él pone su vida y es Dios agarrándolo, sosteniéndolo. Confía plenamente en el Señor. Digo esto porque en el Evangelio nos encontramos con Judas Iscariote. Judas, que según algunos estudiosos bíblicos dicen que se había sentido decepcionado por el Señor, porque él esperaba a un Mesías libertador y se encuentra con un Mesías lleno de amor, un Mesías lleno de bondad, un Mesías lleno de ternura, lleno de misericordia. Y pareciera que en Judas Iscariote entra la decepción, y la decepción lo lleva a sumergirse en esa miseria del pecado a tal punto que ofrece vender a Jesús. Va y hace tratos, dice, con los sumos sacerdotes, y estos quedan en darle 30 monedas de plata. Era mucho, porque recuerden que con esas monedas se compró un cementerio, o sea que no eran cualquier moneditas, no eran 30 centavos, era 30 monedas de plata, que en ese momento, repito, tuvo que haber valido mucho, porque con esas monedas se compró un cementerio, un terreno para enterrar a los forasteros. Entonces, fíjense bien, Judas se siente decepcionado, Judas se siente defraudado, porque esperaba a un Mesías libertador y se encuentra con un Mesías lleno de amor. Y es, desde ayer lo venimos escuchando, cuando en el Evangelio de Juan dice que Judas tomó el bocado y entró en él Satanás, se va Judas a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que era vender al Mesías, al Maestro. Aquí, en el Evangelio de Mateo, ya ha hecho tratos antes de la cena, de esta cena que tienen con sus discípulos, ya ha hecho tratos con los sumos sacerdotes para entregárselo. Ha entrado el mal en su corazón. Y la tristeza, la miseria de la vida lo ha orillado a esa experiencia. Mucha gente hoy, en medio de la adversidad, buscará la oscuridad. Y fíjense bien, porque esto es un tema que yo siempre se los he hablado a ustedes, y es un tema que yo siempre lo digo con claridad, porque muchas veces quisiéramos dejar de sufrir, y hasta surgió una secta diciendo eso, pare de sufrir. Es una mentira.
un engaño, una falacia o como le quieran llamar, eso de pare de sufrir. Es una mentira. Y hay mucha gente que aunque no vaya a esos lugares, a ese lugar de esa secta, pero que pareciera que quisiera vivir esa realidad de parar de sufrir. Hoy día no nos gusta el sufrimiento. Hoy día no queremos sufrir. Y es necesario comprender esa realidad humana del sufrimiento. Como suelo decírselo siempre, y quizá me lo han escuchado más de alguna vez, desde que nos duele la cabeza porque nos asoleamos, hasta el dolor tremendo por la muerte de un ser querido, esa separación física que duele, aunque haya esperanza de la resurrección, pero esa separación física duele, es una realidad humana. Jesús también lloró ante la muerte de su amigo Lázaro, porque es una realidad humana. El dolor de la muerte, pues desde esas cositas pequeñitas, por un dolorcito de cabeza, porque nos asoleamos, como les digo, porque nos duele el oído, la muela, lo que sea, hasta el dolor tremendo de la muerte de un ser querido va a venir o va a llegar o ya está en nuestras vidas. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante el sufrimiento? ¿Qué hacer ante ese momento difícil de la vida? Como le tocó a Judas, que se siente defraudado, que se siente él decepcionado, porque no era lo que esperaba de su Mesías, porque no era lo que esperaba él de su Señor, porque quizás esperaba un Mesías con espadas, palos, como lo esperó mucha gente a ese Mesías, y lo sigue esperando, porque no han comprendido que el mesianismo es a través del amor. Y como le decía, tomando la primera lectura, no se confió plenamente en el Señor, no se puso la confianza en Dios, sino en sus propias seguridades, en sus propias necesidades, y se alejó del Señor. Y eso es lo que sucedió en Judas, que se aleja del Señor. Se va alejando en sus sentimientos, se va alejando en sus pensamientos del proyecto que el Señor quería, que tenía para sus discípulos. Se va alejando. Y ese alejarse del Señor lo lleva a sumergirse en la miseria, lo lleva a sumergirse en el dolor, lo lleva a sumergirse en la decepción. E insisto, ¿cuánta gente hoy día vive así? ¿Cuánta gente hoy día vive sumergida en el dolor, en el sufrimiento, vive sumergida en la pena? Y es necesario releer esa primera lectura del profeta, donde se nos habla de la confianza, donde se nos habla de la esperanza, donde se nos habla que Dios es el que sostiene la vida y que nosotros debemos agarrarnos de Él, porque si nos soltamos, pecamos. Y como dirán los santos, hasta pecaremos peor que Judas, porque nos podemos dar la tarea de decir, uy, Judas, qué pecador era, pero muchas veces nosotros somos peor que Judas. Que podemos ser peor que Judas al traicionar al Señor. Señor, no me sueltes, porque si me sueltas te traiciono peor que Judas, decía uno de los santos de la iglesia. Si me sueltas me vuelvo peor que Judas, Señor. Te traiciono peor. Por lo tanto, agárrame, Señor. En medio de mi sufrimiento, en medio de mi dolor, sosténme, Señor. En medio de mi adversidad, agárrame, porque yo también me quiero agarrar de ti, Señor. Porque lejos de ti mi vida no tiene sentido. Hay mucha gente que lo ha vivido, lo ha experimentado, que se ha alejado de Dios y sobre todo en esos momentos de dificultad y se ha sumergido en el dolor, se ha sumergido en la miseria, en una depresión, y lo que se viene es la muerte. Lo que se piensa solamente es en la muerte, en terminar la vida, en no seguir avanzando en la vida. Quiero morirme, ya no quiero más, porque no encuentro salida a mi vida, porque no le encuentro salida a lo que el Señor quiere para mí, o no sé qué es lo que va a pasar con mi vida, ya quiero morir. Hay mucha gente que está pasando a estos momentos así, de debilidad. Si tú te encuentras así, hermano, hermana, si tú te encuentras ahora en un momento de dificultad, si tú te encuentras ahora en un momento de adversidad dura, tremenda, porque estás viviendo el dolor de la muerte de un ser querido, una enfermedad, unas deudas, problemas, sin trabajo, sin dificultad, ¿qué hacer ante esto? ¿Qué hacer ante esa dificultad? ¿Sumergirnos en la miseria, sumergirnos en el dolor como Judas y entrar en la decepción? ¿O agarrarnos de Dios, estar bien agarrados, bien asidos de Dios y dejarnos agarrar de Él, sostener por Él? Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para sacar más interpretaciones a nuestra meditación el día de hoy.
Miren, queridos hermanos, me he extendido la primera parte, pero creo que valía la pena. Y ahora vayamos a la conclusión de este problema, de este punto. Porque es algo que, como les digo, si no te está pasando ahora, vendrá mañana. No porque lo busquemos, aunque muchas veces lo buscamos. Pero no es porque lo busquemos, sino que vendrá a nuestras vidas. Ese momento duro, ese momento que fracciona la vida y que nos hace sentirnos hasta la muerte, ¿no? Que deseamos hasta la muerte. Si no te ha pasado, te puede suceder. Y esto no es de personas débiles, no es de personas fuertes, no es de personas... No, es que esto puede venir en cualquier momento a tu vida, a mi vida. Y cuando venga ese momento, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante ese momento? O sea, muchas veces nos creemos blindados. No, a mí nunca me va a pasar eso. O sea, no te puedes considerar ahí que eres el mejor de todos. Es que va a venir tarde o temprano. Yo no te lo estoy deseando. Hermano, hermana, no te lo deseo. No te deseo que experimentes un momento de dolor. Pero sin que yo te lo desee, va a venir. La adversidad vendrá a nuestras vidas. Y ahora que nos encontramos en esta Semana Santa, necesitamos agarrar fuerza. Y sobre todo, es agarrarnos del Señor. En esta Semana Santa corresponde agarrarnos de Dios y dejar que Dios nos agarre. Señor, no me sueltes. Señor, agárrame, porque si me suelto, peco peor que Judas. Me entrego al pecado peor que Judas. No estamos aquí haciendo leña del árbol caído en cuanto a Judas, pero me tocará peor que él, Señor. No me sueltes. No me sueltes, ni en el dolor más duro, ni en el sufrimiento más tremendo, Señor, no me sueltes. Ni en los momentos de adversidad de mi vida, no me sueltes, Señor. Y yo tampoco me quiero soltar de ti, Señor. Cuando veas que me estoy soltando, que ya estoy dando el último ahí, agarre, Señor, ayúdame a comprender que es contigo que puedo salir adelante. Que es contigo, Señor, que puedo salir más que vencedor, porque si me suelto, peco. Y el Señor quiere en esta Semana Santa, en este tiempo santo, en estos días santos, que estemos comprendiendo su voluntad bien, para que cuando vengan los momentos de adversidad nos abracemos a su misericordia. Y sobre todo que podamos morir al pecado en estos días para acercarnos a su gracia y resucitar. Y decir, como vamos a cantarlo y gritarlo el día de la vigilia pascual: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, pero para eso tenemos que estar bien agarrados del Señor. Dice el texto del Evangelio que era el momento de preparar la cena. ¿Dónde prepararemos la cena? ¿Y qué le dicen Jesús a sus discípulos? Vayan a la casa del fulano y dígale: el Señor quiere preparar la cena en tu casa con sus discípulos. El Señor quiere hacer esa experiencia en tu casa, en mi casa. Quiere vivir estos días santos en tu casa y en mi casa. Abrámosle nuestra casa interior al Señor para que transforme nuestras vidas, para que toque nuestros corazones y nos llene de su gracia, nos llene de su amor. Ábrele hoy tu casa, así como este fulano, que no dice nombre. Fulano no es su nombre, es un nombre ahí que podemos colocar que es el tuyo y es el mío, donde le abriremos nuestra casa al Señor, tu casa del corazón, para que el Señor entre ahí a celebrar el banquete de la alegría, el banquete de la esperanza, el banquete del amor pleno, del amor gratuidad, del amor total. Que esta experiencia de este miércoles santo nos ayude a comprender la palabra, pero sobre todo a confiar plenamente en el Señor. Vamos al tercer punto en nuestra lectio divina. Este tercer punto es la oración. Ya saben ustedes que aquí hacemos una pequeña oración, pero como estamos en retiro, estamos en esta meditación de la Semana Santa y no la queremos desaprovechar, quedará para que durante todo el día vayamos al texto, lo releamos, tanto la primera lectura, el tercer cántico del siervo, como el Evangelio de Mateo, lo releamos. Yo ahora no he hecho algunos puntos, es que me he enfocado en otro punto del sufrimiento de la realidad humana,
Quizá faltó ver algunos elementos que ya se los dejaré a ustedes para que a la luz de la oración puedan interpretarlos también. Ya nos quedará a cada uno, ¿no?, de hacer alguna meditación. Algunas personas dicen, bueno, ¿y qué pasó con Judas? Se condenó. La iglesia no condena a nadie. No es tarea de la iglesia. No sabemos. Eso se lo dejamos a la misericordia de Dios. No vamos a entrar en ese dilema. Vamos a ir ahora a la oración. Si no te sale, yo oraré por ti, pero trata de hacer la oración. Sobre todo si estás ahora pasando dificultad, si estás pasando ahora momentos de contrariedad en tu vida, si estás como Judas, que no le encuentras salida a tu vida y no hay esperanza, haz oración. Pon tu vida en las manos del Señor. Hoy, Señor, en este miércoles santo de esta santa semana, venimos ante tu presencia. Ya nos has hablado a cada uno de nosotros. Ya has dirigido tu palabra para nuestros corazones. Ahora nos toca a nosotros dirigirnos a ti en la oración. Quizá estamos ahora pasando dificultades, Señor. Quizá más de algún hermano ahora se encuentra en oscuridad, en tinieblas, en tristeza, en depresión, en angustia, en dolor, por deudas, problemas, dificultades, enfermedad, infidelidad, muerte. Quizá muchos familiares, muchos amigos nuestros están pasando ahora momentos de dificultad, Señor. Te los ponemos en tus manos. Agárrenle, Señor. No les sueltes. Tú eres fiel y has dicho que estarás con nosotros. Permanece en nuestros corazones, Señor. Y ayúdanos a agarrarnos de ti. Que esa experiencia del profeta Isaías, mañana tras mañana, y como también lo dirá el libro de las Lamentaciones, mañana tras mañana se renueva tu amor, Señor. Que mañana tras mañana nos agarremos de ti, que no nos soltemos nunca, porque el soltarnos de ti vendrá la decepción, la tristeza, sumergirnos hasta llegar a la muerte. No nos sueltes, Señor, y que nunca nos soltemos de ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. No queremos caer en el pecado de venderte, de traicionarte, de apartarnos nunca de ti, Señor. Ayúdanos, sobre todo en los momentos de contrariedad, a doblar rodillas, para terminar diciendo, bendita adversidad, benditos problemas que nos desgastaron, que nos hicieron sufrir, que nos hicieron llorar, pero sobre todo nos hicieron doblar rodillas y confiar plenamente en tu gracia y en tu amor. Señor, ¿a quién iremos? Solamente en ti podemos encontrar respuestas a nuestra vida. Ayúdanos a comprender tu palabra, a seguir contigo este camino de la pasión, la muerte y tu resurrección para poder resucitar contigo. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Hemos ya, queridos hermanos, hecho nuestra experiencia de la Lectio Divina para este día, miércoles santo. Ya la acción, junto con la contemplación, les dejo de tarea, vuelvan a los textos, léanlos a la luz de la esperanza, no a la luz del juicio, qué le habrá pasado a Judas, qué le habrá pasado, si se condenó, no se condenó. No, eso no es tarea nuestra. La iglesia no condena. Esa no es tarea del ser humano, eso se lo dejamos a Dios. Nuestra tarea es comprender desde la esperanza lo que el Señor quiere de ti. Que esta primera lectura que hemos escuchado hoy nos llene de esa fuerza para vivir estos días del Triduo Pascual con la esperanza puesta en el Señor. Que este día sea de muchas bendiciones y sobre todo de un crecimiento espiritual y de una confianza plena, todo puesto en las manos del Señor. Bendiciones para todos.